Camila Ortega tenía 23 años cuando la enviaron al establo, y hasta hoy, si alguien me pregunta en qué momento su vida realmente se partió en dos, no pienso en la prueba de embarazo, ni en la desaparición del hombre que prometió volver antes de la cosecha. Pienso en aquella mañana seca de agosto, en el olor a café quemado que salía de la cocina principal, en el paño azul descolorido que ella apretaba entre los dedos para disimular el temblor de sus manos, y en la forma en que toda la casa parecía respirar distinto, como si las paredes ya supieran lo que ella todavía intentaba negar. En ese tiempo, Camila vivía dentro de la hacienda de su padre como quien habita dentro de un retrato enmarcado. Todo en ella tenía que parecer correcto, limpio, discreto, controlado. Era hija de don Rafael Ortega, un hombre de postura rígida, voz baja y crueldad pulida, de esos que nunca necesitan gritar para hacer que alguien se sienta pequeño. Desde niña, ella había aprendido que en esa familia el amor no era abrazo, era aprobación, y la aprobación solo llegaba cuando no ocupaba demasiado espacio, cuando no reía demasiado alto, cuando no sentía demasiado. Pero aquella mañana, su cuerpo ya cargaba una verdad imposible de esconder. Y la casa que siempre exigió silencio parecía lista para castigarla precisamente por eso. Estaba doblando sábanas en la lavandería del fondo, cuando su hermana mayor apareció en la puerta sin tocar, de pie con los brazos cruzados y un desprecio tan evidente en el rostro que Camila lo entendió todo, antes incluso de escuchar la primera palabra. No fue una escena escandalosa, de esas que dejan un recuerdo ruidoso. Fue peor, porque ocurrió en un tono doméstico, casi burocrático, como si estuvieran resolviendo el destino de una silla vieja o de una mula enferma. Su madre no bajó. Su padre mandó llamarla. Cuando Camila entró en la sala principal, vio la mesa puesta para el almuerzo, los cubiertos alineados, la luz atravesando la vitrina, y sintió una sensación absurda de que el mundo estaba demasiado intacto para lo que iban a hacer con ella. Don Rafael ni siquiera le pidió que se sentara. Habló mirando por la ventana, como hacía cuando quería parecer justo ante su propia conciencia. Dijo que ya no pisaría los cuartos de la casa. Dijo que, por consideración a la sangre que llevaba, aún podría permanecer en la propiedad. Y entonces entregó la sentencia con una calma que quemó más que cualquier humillación abierta. Su lugar, a partir de ese momento, sería el viejo establo del fondo, el mismo donde años atrás dejaban a los animales enfermos hasta que el problema se resolviera solo. Camila escuchó todo de pie, con las manos heladas sobre el vientre todavía pequeño, y en ese instante entendió que a veces la peor violencia no es cuando te arrancan de un lugar, es cuando te dejan lo suficientemente cerca como para presenciar tu propia exclusión. Camila no lloró cuando salió de la casa. Eso fue lo que más llamó la atención de quienes la observaron desde lejos, fingiendo no hacerlo. Bajó los 3 escalones de la entrada principal con una lentitud calculada, como si cada paso necesitara ser aprobado por alguien invisible, y cruzó el patio sin mirar hacia los lados, sosteniendo una pequeña bolsa de tela donde había metido, casi sin pensar, 2 mudas de ropa, una manta fina y un peine con un diente roto que siempre llevaba en el bolsillo del delantal. El sol de la tarde caía pesado sobre la tierra seca, levantando un polvo fino que se pegaba a la pele como una segunda capa incómoda. Desde la casa, el establo parecía apenas una mancha oscura al fondo del terreno, una estructura inclinada, olvidada, cercada por arbustos descuidados y una cerca de madera torcida que rangía con el viento. Durante años, Camila había evitado ese lugar sin saber exactamente por qué. Ahora, cada paso en esa dirección tenía el peso de una condena que no había sido discutida, solo ejecutada.
El primer impacto fue el olor, antes incluso de cruzar completamente la puerta. Una mezcla de madera húmeda, hierro oxidado y algo más profundo, más antiguo. Le subió por la garganta como si el lugar respirara hacia dentro de ella. Empujó la puerta con cuidado, y la bisagra respondió con un sonido largo, áspero, que parecía más un quejido do que un simple movimiento mecánico. La luz entraba en tiras finas por las rendijas del techo, dibujando líneas suspendidas de polvo en el aire, e por um segundo ela teve a sensação de estar entrando em um espaço que não pertencia ao mesmo tempo que ela. El suelo era de tierra batida, irregular, com marcas viejas que não pareciam completamente borradas, como huellas que el tiempo había decidido no terminar de apagar. Había restos de paja acumulados en un rincón, una cubeta volcada, herramientas abandonadas cubiertas por una capa gruesa de suciedad, y un silencio pesado, denso, que no era solo ausencia de sonido, sino algo que presionaba, como si el lugar guardara más do que apenas abandono. Camila cerró la puerta detrás de sí con un cuidado casi instintivo, como si no quisiera que algo o alguien notara que ella estaba allí. Esa primera noche llegó más rápido de lo que Camila esperaba, como si el día también quisiera apartarse de ella. No hubo cena. Nadie fue a buscarla. Nadie dejó nada en la puerta. Nadie fingió una preocupación tardía. El hambre no era una sorpresa, pero aún así dolía de un jeito distinto, más lento, más constante, como una presencia que se instalaba junto a ella en el suelo frío. Intentó acomodar la manta sobre la tierra, apartando con las manos los restos de paja húmeda, sintiendo cómo pequeñas partículas se le pegaban a la pele y al cabello. Cada movimiento levantaba un olor más fuerte, más cerrado, como si debajo de la superficie hubiera algo guardado por demasiado tiempo. Se sentó con la espalda contra la pared de madera, abrazando las piernas, y por primera vez en todo el día dejó que el cuerpo aflojara un poco. No lloró, no porque no quisiera, sino porque había algo en ese lugar que le cortaba la posibilidad antes de que la emoción se formara por completo. Afuera, el viento arrastraba el sonido distante de la casa, platos, pasos, una puerta cerrándose, como si la vida siguiera, intacta, a pocos metros de donde ella ahora existía como un error. Fue durante la madrugada que o desconforto mudou de forma. Camila acordó sin saber exactamente o por qué, con la sensación clara de que algo había cambiado en el ambiente, como cuando uno despierta en un lugar desconocido y tarda unos segundos en recordar dónde está. El aire parecía más frío, más denso, y el silencio diferente. No era apenas ausencia de sonido. Era como si hubiera algo escuchando de vuelta. Se quedó inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad casi total, tratando de identificar algún ruido concreto, algún motivo lógico para esa inquietud. Entonces lo notó, un leve arrastre muy suave, como algo moviéndose lentamente sobre la tierra en algún punto del establo que ella no alcanzaba a ver. No era constante, tampoco completamente aleatorio. Era intencional. Camila contuvo la respiración sin perceber, apretando la manta contra el cuerpo, sintiendo cómo el corazón empezaba a golpear fuerte de más, desacompasado, como si también intentara entender qué estaba pasando. Y en medio de esa oscuridad, por un segundo que le pareció más largo do que debería, tuvo la impresión clara, incómoda, imposible de explicar, de que no estaba completamente sola allí dentro. Camila no se movió durante varios minutos, con el cuerpo tenso como si cualquier gesto pudiera delatarla. El sonido no volvió de inmediato, y esa ausencia fue, de algún modo, más inquietante que el propio ruido. Con el paso del tiempo, el corazón empezó a desacelerarse, pero la sensación no se fue. Era como si el establo hubiese cambiado de posición durante la noche,
como si algo en la distribución del espacio ya no fuera exactamente igual a como ella lo había visto antes de dormir. Cuando finalmente reunió el valor suficiente para incorporarse, lo hizo despacio, apoyando una mano en la pared de madera para no perder el equilibrio. La oscuridad seguía siendo casi completa, pero había una franja muy leve de luz entrando por una rendija del techo, lo suficiente para distinguir sombras más densas de otras más suaves. Caminó unos pasos, arrastrando los pies sobre la tierra, intentando identificar el origen de lo que había escuchado. Pero todo parecía quieto, demasiado quieto, como si el lugar supiera fingir normalidad. Al amanecer, el frío ya no era lo que más le molestaba. Era la certeza de que algo no encajaba. Camila salió del establo con los brazos cruzados, buscando el sol más por necesidad do que por consuelo. Y desde afuera miró la estructura con más atención de la que había tenido el día anterior. La madera estaba envejecida de forma desigual. Algunas tablas más nuevas, otras tan gastadas que parecían a punto de ceder. La puerta lateral, que ella no había notado antes, estaba parcialmente cubierta por una lámina torcida de metal oxidado, como si alguien hubiese querido ocultarla sin demasiado cuidado. Caminó alrededor del establo, pisando la tierra húmeda de la madrugada, y fue entonces cuando lo vio: marcas en el suelo. No eran huellas claras de personas, tampoco de animales comunes. Eran líneas arrastradas, interrumpidas, como si algo pesado hubiera sido movido de un lugar a otro, repetidas veces en trayectorias que no parecían aleatorias. Camila se agachó, pasando los dedos por una de ellas, y sintió la tierra más compacta, más reciente. Aquello no llevaba años ahí, aquello era nuevo, y por primera vez desde que llegó, el establo dejó de parecer solo un lugar abandonado, para convertirse en un lugar que seguía siendo usado. Ese pensamiento no la dejó en paz durante todo el día. Camila intentó convencerse de que estaba exagerando, de que el cansancio, el hambre y la tensión estaban distorsionando su percepción, pero cada vez que cerraba los ojos por un segundo, la imagen de aquellas marcas en el suelo volvía con más nitidez. Decidió mantenerse ocupada, como había aprendido a hacer toda la vida cuando algo la incomodaba. Empezó a reorganizar el espacio, apartando la paja vieja, empujando la cubeta volcada hacia un rincón, juntando pequeñas herramientas oxidadas que encontró esparcidas. Mientras hacía eso, notó algo que no tenía sentido. Algunas de esas herramientas, un martillo pequeño, una especie de gancho metálico, una llave antigua, no estaban completamente cubiertas de suciedad, como el resto. Al contrario, tenían partes limpias, como si hubieran sido usadas recientemente y luego dejadas allí sin cuidado. Pasó el pulgar por una de ellas y comprobó que el metal estaba menos áspero, menos corroído de lo que debería. Ese detalle, aislado, podía parecer insignificante, pero sumado a todo lo demás, empezaba a formar algo difícil de ignorar. Fue en ese mismo intento de organizar que encontró la pared distinta. No era algo evidente a primera vista. El establo tenía varias secciones de madera mal alineadas, reparaciones improvisadas hechas en distintos momentos, y todo parecía irregular por naturaleza. Pero había un punto específico, al fondo, detrás de un antiguo soporte de hierro, donde el sonido cambiaba. Camila lo notó por acaso, al golpear la madera con el nudillo para comprobar si estaba firme. En la mayoría de las tablas, el sonido era seco, sólido, pero en ese lugar era hueco, más profundo, más vacío, como si hubiera un espacio detrás que no debería estar ahí. Repitió el gesto, esta vez con más atención, inclinando la cabeza para escuchar mejor, y el resultado fue el mismo. Se quedó inmóvil por unos segundos,
con la mano apoyada en la superficie, sintiendo una mezcla rara de curiosidad y algo que se parecía demasiado al miedo. Porque no era solo que hubiera un espacio escondido, era la sensación clara de que ese espacio no estaba ahí por acaso. Durante horas, Camila evitó voltar a ese punto, como si ignorarlo pudiera hacerlo desaparecer. Se obligó a salir del establo, caminó hasta el límite de la cerca, fingió interés en cualquier cosa que no fuera aquel descubrimiento, pero la mente insistía en regresar al mismo lugar, una y otra vez, como si algo la llamara desde dentro. El sol ya estaba alto cuando volvió, con una decisión que no era exactamente valentía, sino una mezcla de incomodidad y necesidad. Se quedó parada frente a la pared unos segundos, observando cada detalle, cada irregularidad en la madera, cada clavo mal colocado, cada línea que no encajaba con el resto de la estructura. Pasó la mano lentamente por la superficie hasta encontrar de nuevo el punto exacto donde el sonido cambiaba, y esta vez no se limitó a golpear. Presionó. La tabla no cedió, pero hubo un leve movimiento casi imperceptible, como si no estuviera completamente fija. Ese pequeño desplazamiento fue suficiente para confirmar lo que él ajá suspeitaba. Había algo detrás. Y no solo eso. Había sido cerrado con la intención de que no fuera encontrado. Sin herramientas adecuadas, el proceso fue lento, torpe y agotador. Camila utilizó el gancho metálico que había encontrado antes, encajándolo en una pequeña abertura entre las tablas, haciendo palanca con cuidado para no hacer demasiado ruido, aunque no supiera exactamente de quién se estaba escondiendo. La madera crujía a cada intento, liberando un polvo fino que le irritaba la garganta y los ojos, obligándola a parar varias veces para respirar mejor. El tiempo parecía estirarse, como si el propio establo resistiera la apertura, como si no quisiera revelar lo que guardaba. Pero poco a poco, una de las tablas comenzó a ceder más de lo esperado, separándose lo suficiente como para dejar ver una oscuridad distinta detrás, más profunda, más cerrada. Camila se detuvo antes de abrir completamente, con la respiración irregular, las manos sucias, el corazón golpeando fuerte contra el pecho. No era solo curiosidad lo que sentía. Era una certeza incómoda de que, una vez que terminara de abrir ese espacio, nada de lo que había entendido hasta ese momento sobre su propia vida iba a permanecer igual. Cuando finalmente logró separar la tabla lo suficiente, el aire que salió de ese espacio cerrado fue distinto al resto del establo. No era solo humedad ni abandono. Tenía un olor más antiguo, más contenido, como algo que había permanecido sellado durante años, sin contacto con el exterior. Camila se quedó inmóvil unos segundos, con el rostro cerca de la abertura, respirando con cuidado, como si temiera que aquel aire pudiera hacerle daño. Luego, con un movimiento lento, terminó de retirar la tabla y dejó expuesto un compartimento estrecho, lo bastante grande para guardar objetos, pero no para que una persona entrara. La oscuridad dentro era densa, pero a medida que sus ojos se adaptaban, empezó a distinguir formas. Una caja de madera, algunos papeles doblados, un trozo de tela cuidadosamente guardado. Todo estaba colocado de forma ordenada, como si alguien hubiera tenido el cuidado de preservar aquello, incluso sabiendo que nadie debía encontrarlo. Camila dudó antes de tocar nada. Había algo en ese pequeño espacio que no parecía abandonado, sino detenido, como si el tiempo allí dentro hubiese sido suspendido en un momento específico. Finalmente, estiró la mano y retiró la caja con cuidado, apoyándola sobre el suelo de tierra. La madera estaba seca, más conservada que el resto del lugar, y al abrirla, un leve sonido de roce reveló que algo dentro se movía suavemente.
No había joyas ni dinero, nada que indicara valor material inmediato. Eran cartas, varias, apiladas, algunas atadas con un hilo fino ya desgastado. También había documentos amarillentos con sellos antiguos y una pequeña medalla con una inscripción casi borrada. Camila tomó la primera carta con las manos aún sucias, sintiendo cómo el papel crujía levemente bajo sus dedos, y antes incluso de leer la primera línea, algo dentro de ella ya sabía: aquello no era solo un escondite, era una historia que alguien había intentado silenciar. La letra de la primera carta era firme, pero irregular en algunos trazos, como si hubiera sido escrita en momentos de tensión o cansancio. Camila tardó unos segundos en procesar las primeras palabras, no porque fueran difíciles de entender, sino porque la sensación de estar invadiendo algo íntimo le generaba una incomodidad extraña, casi como si no tuviera derecho a leer aquello. Aún así, siguió. La carta no tenía fecha clara, solo una referencia vaga a los días después de que me sacaron de la casa. Esa frase, por sí sola, fue suficiente para que su respiración cambiara. A medida que avanzaba, las palabras empezaron a construir una historia que le resultaba inquietantemente familiar. Una joven de la misma familia, aislada, apartada, viviendo en ese mismo establo bajo una justificativa silenciosa. La diferencia era el tono. Había miedo, sí, pero también una urgencia, una necesidad de dejar registro, como si quien escribía supiera que su voz podría desaparecer en cualquier momento. Camila pasó a la segunda carta casi sin darse cuenta, sentándose en el suelo para poder leer con más estabilidad. En esa, la mujer hablaba de ruidos durante la noche, de la sensación constante de no estar sola, de objetos que cambiaban de lugar sin explicación. Camila sintió un escalofrío subirle por la espalda al reconocer detalles que ella misma había vivido apenas horas antes. No era imaginación, no era sugestión. Aquello ya había ocurrido antes. La carta mencionaba también una puerta al fondo del establo que no lograba abrir, algo que ella todavía no había explorado completamente. Pero lo que más la inquietó no fue eso. Fue una frase escrita con una presión mayor, casi marcada en el papel. Si alguien encuentra esto, significa que no logré salir. Camila dejó caer la carta por un segundo, apoyando las manos en el suelo para equilibrarse, sintiendo cómo el aire parecía más pesado alrededor. Porque en ese momento la historia dejó de ser algo del pasado y empezó a sentirse como una advertencia dirigida exactamente a ella. Camila volvió a tomar la carta con manos más firmes de lo que se sentía por dentro, obligándose a continuar. Había algo en esa escritura que no permitía detenerse, como si cada línea empujara a la siguiente con una urgencia silenciosa. En las cartas posteriores, la mujer comenzaba a nombrar cosas con más claridad. Hablaba de la familia sin mencionarla directamente, usando expresiones como ellos o la casa, como si incluso escribir los nombres fuera peligroso. Describía miradas evitadas, conversaciones que se interrumpían cuando ella se acercaba, y una sensación constante de estar siendo observada incluso cuando estaba completamente sola. Camila sintió un peso en el pecho al reconocer esa misma dinámica. Ese mismo tipo de silencio que no es vacío, sino lleno de cosas que nadie quiere decir. Pero lo que más la perturbó fue notar que con el paso de las cartas, la letra se volvía más apretada, más inclinada, como si la mujer estuviera escribiendo con prisa o con miedo de no tener más tiempo. En una de las últimas cartas había algo diferente. No estaba doblada como las otras, ni atada al conjunto. Estaba suelta, como si hubiera sido escrita después, en otro momento, quizá incluso en otra circunstancia. El papel era más fino, más frágil, y tenía una mancha oscura en una de las esquinas que Camila no quiso identificar de inmediato. Al abrirla,
Notó que la escritura era menos controlada, con palabras que se desviaban de la línea, como si la mano que las trazaba ya no respondiera completamente. El contenido era corto, directo y completamente distinto al tono anterior. No era una narración, era un pedido. No confíes en la noche. No es el establo. Son ellos. Si escuchas arrastrar algo, no te muevas. Camila sintió el cuerpo entero tensarse al leer eso, como si las palabras tuvieran un efecto físico inmediato. Levantó la cabeza instintivamente, mirando alrededor del establo, ahora iluminado por la luz del día, pero con una sensación completamente distinta a la de antes, porque, por primera vez desde que había llegado, el miedo dejó de ser difuso, pasó a tener forma, y peor aún, intención. Camila se quedó quieta por un buen rato después de leer esa última carta, con el papel aún abierto entre los dedos, como si soltarlo fuera a ser todo más real de lo que ya era. Intentó racionalizar, como siempre había hecho. Pensó que tal vez la mujer había perdido la lucidez, que el aislamiento, el miedo, el abandono podían deformar cualquier percepción. Pero esa explicación no encajaba del todo, no después de lo que ella misma había sentido durante la madrugada, no después de los ruidos, de las marcas en el suelo, de las herramientas que no parecían abandonadas. Había demasiadas coincidencias, demasiados puntos que se repetían como un patrón que alguien había diseñado y ejecutado más de una vez. Con un cuidado casi reverente, volvió a guardar las cartas en la caja, pero no cerró el compartimento. Dejó la tabla apoyada, apenas encajada, como si supiera que iba a volver ahí, porque en ese momento una cosa se volvió clara de una forma incuestionable. Lo que estaba pasando con ella no era nuevo, y tampoco había terminado bien antes. El resto del día transcurrió en una especie de alerta constante. Camila evitó alejarse demasiado del establo, pero tampoco se sentía completamente segura dentro de él. Era como si hubiera perdido cualquier referencia de dónde estaba el peligro real. Desde la distancia, la casa principal seguía funcionando como siempre. Gente entrando y saliendo, el sonido de platos, voces bajas, el vaivén de una rutina intacta, y eso era de alguna forma lo más perturbador, porque significaba que, si algo realmente estaba pasando, nadie tenía intención de intervenir. O peor, todos sabían y elegían ignorar. A medida que el sol comenzaba a bajar, la luz dentro del establo cambiaba de tono, alargando las sombras, deformando las formas de objetos que ya eran poco familiares. Camila se sentó nuevamente en el suelo, esta vez de frente a la pared que había abierto, con la espalda rígida, los sentidos atentos a cualquier sonido fuera de lugar. Y mientras la oscuridad empezaba a ocupar el espacio otra vez, una idea se instaló con una claridad incómoda. Si la advertencia de la carta era real, la noche no iba a ser igual a la anterior. La oscuridad cayó de forma más pesada esa noche, como si no fuera apenas ausencia de luz, sino una presencia que ocupaba el espacio poco a poco. Camila no intentó dormir. Se acomodó contra la pared, con la manta envuelta alrededor del cuerpo, y las cartas guardadas cerca, como si de alguna forma le dieran una especie de anclaje con algo que era real. Mantuvo los ojos abiertos, atentos, intentando anticipar cualquier cambio en el ambiente. Durante un tiempo que no supo medir, nada ocurrió. El silencio era tan absoluto que llegaba a doler en los oídos como una presión constante. Fue entonces cuando recordó la frase exacta de la carta: «Si escuchas arrastrar algo, no te muevas». La repitió mentalmente varias veces, como si prepararse pudiera hacer alguna diferencia, y justo cuando empezaba a pensar que tal vez esa noche sería distinta, el sonido volvió. Primero fue leve, casi imperceptible, como la vez anterior. Un arrastre lento, irregular, raspando la tierra con un ritmo que no parecía natural.
Esta vez, sin embargo, venía de un punto más cercano, mucho más cercano. Camila sintió el impulso inmediato de levantarse, de buscar la fuente, de confirmar lo que estaba pasando, pero el recuerdo de la carta fue más fuerte. Se quedó completamente inmóvil, con los músculos rígidos, controlando la respiración de una forma casi dolorosa. El sonido se aproximaba, pausado, como si quien o lo que lo producía no tuviera prisa. Y entonces algo cambió. El arrastre se detuvo. El silencio que vino después no fue vacío. Fue expectante. Camila sintió, con una claridad absurda, que aquello había parado porque sabía que ella estaba allí. Y en ese instante, con el corazón golpeando fuerte contra el pecho, entendió que la advertencia no era solo sobre el sonido, era sobre la intención detrás de él. El tiempo se estiró de una forma casi insoportable. Camila no sabía si habían pasado segundos o minutos, pero el cuerpo ya le dolía por mantener la misma posición, tensa, inmóvil, como si cualquier mínimo movimiento pudiera desencadenar algo irreversible. El aire parecía más espeso, más difícil de respirar, y había un leve olor metálico que no recordaba haber sentido antes. Entonces, sin aviso, el sonido volvió, pero no desde el mismo lugar. Esta vez venía desde atrás, muy cerca, tan cerca que pudo sentir una vibración leve en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado a pocos centímetros de donde ella estaba apoyada. Su instinto gritaba para que se moviera, para que mirara, para que corriera, pero la frase seguía martillando en su cabeza: «No te muevas, no te muevas, no te muevas». Camila cerró los ojos con fuerza por un segundo, intentando bloquear cualquier impulso, concentrándose únicamente en permanecer exactamente como estaba. Fue entonces cuando escuchó algo que no esperaba, un sonido más sutil, casi humano, una respiración. No era fuerte ni irregular, pero estaba allí, clara, constante, demasiado próxima para ser ignorada. Camila sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo, desde la nuca hasta las manos, que ahora estaban heladas contra la tierra. No se atrevió a abrir los ojos de inmediato. Había algo en ese momento que parecía una línea invisible. Cruzarla significaría confirmar algo que quizá no podría soportar. Pero la mente, traicionera, empezó a construir imágenes, a llenar los espacios que no veía con posibilidades cada vez más concretas. Y poco a poco, una certeza se fue formando, pesada, incómoda, imposible de ignorar. Aquello no era un animal perdido, ni un ruido sin explicación. Había alguien ahí. Alguien que sabía exactamente dónde ella estaba y que por algún motivo había decidido no tocarla, todavía. Camila no sabe exactamente en qué momento el miedo dejó de ser parálisis y se transformó en una decisión. Quizá fue cuando la respiración detrás de ella se mantuvo demasiado constante, demasiado controlada para ser casual. O quizá fue el cansancio, acumulado desde la mañana, desde la semana, desde años enteros, viviendo bajo reglas que no le pertenecían, pero algo dentro de ella cambió de lugar. Lentamente, casi con una calma que no sentía, abrió los ojos y, rompiendo por completo la única instrucción que tenía, giró la cabeza. El movimiento fue mínimo, apenas lo suficiente para que su campo de visión alcanzara la sombra detrás. Y lo que vio no fue lo que esperaba. No había una figura completa, no había un rostro claro, pero había presencia. Una forma agachada, parcialmente cubierta por la oscuridad, con algo en las manos, algo que rozaba el suelo. Y por un segundo, solo un segundo, sus ojos se cruzaron con los de esa figura. No había agresión inmediata en esa mirada. Había algo peor, reconocimiento. El impacto de ese instante no vino como un grito ni como un impulso de huida. Vino como una comprensión lenta, densa,
que se asentó en el pecho de Camila con un peso difícil de explicar, porque esa mirada no era la de un intruso cualquiera, no era alguien perdido, ni alguien que había llegado por accidente, era alguien que ya había estado allí antes, alguien que conocía el espacio, los sonidos, los límites. Y entonces, casi como si el propio miedo le diera permiso, Camila habló con la voz más baja de lo que creía posible. ¿Quién eres? La figura no respondió de inmediato. Hubo un leve movimiento, apenas perceptible, y el objeto que arrastraba, una cadena vieja, oxidada, parcialmente cubierta de tierra, hizo un sonido corto al detenerse por completo. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era tenso, era cargado, como si, por primera vez, el momento no dependiera solo de lo que Camila iba a hacer, sino también de lo que esa otra presencia decidiera revelar. La respuesta no llegó en forma de palabras. La figura inclinó levemente la cabeza, como si estuviera evaluándola, como si reconociera algo en ella que iba más allá de ese momento. Luego, muy despacio, se movió un poco más hacia la luz que entraba por una de las rendijas del techo. Fue suficiente para que Camila pudiera ver mejor. Era una mujer, más mayor de lo que había imaginado, con el rostro marcado por el tiempo y por algo más difícil de nombrar. Una mezcla de desgaste y resistencia. El cabello estaba desordenado, con mechones grises que caían sin forma definida, y la ropa, aunque vieja, no parecía completamente abandonada. Había en ella una presencia extraña, como si no perteneciera del todo a ese lugar, pero tampoco al mundo de afuera. Camila sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de algo que no había considerado hasta entonces. Esa mujer no estaba pasando por allí. Esa mujer vivía allí. Cuando finalmente habló, su voz salió baja, áspera, como si no estuviera acostumbrada a ser usada. Pensé que esta vez no iban a dejar que alguien encontrara eso. Sus ojos se desviaron por un segundo hacia la pared abierta, hacia el compartimento que Camila había descubierto. No había sorpresa en su expresión, solo una especie de resignación anticipada. Camila tardó en responder, procesando lo que eso implicaba, sintiendo cómo todas las piezas comenzaban a reorganizarse en su cabeza de una forma que daba miedo aceptar. «¿Las cartas son tuyas?», preguntó, casi en un susurro. La mujer no respondió de inmediato. Bajó la mirada por un momento, como si ese simple reconocimiento exigiera más de lo que parecía, y cuando volvió a levantarla, había algo diferente en sus ojos, algo más duro, más directo. Algunas. Hizo una pausa breve, lo suficiente para que el silencio volviera a pesar entre ellas. Las otras eran de la que estuvo antes que yo. Camila sintió que el estómago se le cerraba por completo, como si el cuerpo rechazara procesar lo que acababa de escuchar. No era solo que hubiera otra mujer antes, era que había más de una historia repetida, más de una persona pasando por lo mismo, siendo empujada al mismo lugar, siguiendo el mismo patrón. «Antes que tú», repitió con la voz más débil de lo que pretendía. La mujer asintió apenas, sin dramatismo, como si estuviera confirmando algo evidente. «Y antes de ella, otra». Esa respuesta cayó con un peso distinto, más profundo, porque eliminaba cualquier posibilidad de que aquello fuera un caso aislado. No era un error, no era una excepción, era un ciclo. Camila apoyó una mano en el suelo para no perder el equilibrio, sintiendo cómo la tierra fría le anclaba de alguna forma a algo físico, concreto, en medio de una realidad que empezaba a deshacerse. «¿Qué pasó con ellas?», preguntó, aun sabiendo que quizá no quería escuchar la respuesta.
La mujer no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la puerta del establo, como si incluso dentro de ese espacio hubiera límites para lo que podía decir. Luego volvió a mirar a Camila, con una expresión que no era de miedo, sino de cautela aprendida. «Depende de cuándo dejas de obedecer», dijo finalmente, con una claridad que no necesitaba explicaciones adicionales. Ese tipo de frase no se construye en un solo día. Es algo que se aprende con el tiempo, con experiencia, con consecuencias. Camila sintió un frío distinto recorrerle el cuerpo, no el del ambiente, sino uno interno, más profundo. «¿Y tú?», empezó a preguntar, pero la mujer la interrumpió con un gesto leve de la mano. «Yo todavía estoy aquí, ¿no?». No había orgullo en esa afirmación, tampoco alivio, era simplemente un hecho. Y de alguna forma, eso era lo más inquietante, porque implicaba que permanecer no era necesariamente lo mismo que estar a salvo. El silencio que siguió no fue incómodo, fue revelador. Camila empezó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. La forma en que la mujer se movía dentro del establo, con precisión, evitando ciertos puntos del suelo, como si ya conociera exactamente dónde no debía pisar. La manera en que mantenía siempre una distancia calculada de la puerta y sobre todo la cadena que tenía en la mano, ahora claramente visible, con marcas de uso repetido, no reciente, sino constante, no parecía un objeto encontrado, parecía una herramienta. «¿Para qué es eso?», preguntó Camila, señalando con la mirada. La mujer bajó los ojos hacia la cadena por un segundo, como si olvidara que la tenía, y luego la soltó lentamente sobre el suelo. El sonido metálico fue seco, definitivo. «Para hacer ruido, cuando necesito que crean que sigo donde esperan que esté». Esa respuesta no aclaraba todo, pero abría una puerta mucho más inquietante. Camila sintió que algo dentro de ella encajaba con una claridad dolorosa. Las marcas en el suelo, los sonidos arrastrados durante la noche. Todo tenía sentido ahora. No era algo invisible, no era una presencia inexplicable, era alguien sobreviviendo. Pero eso solo hacía que otra pregunta se volviera imposible de ignorar. «¿Quién es?», dijo, esta vez sin rodeos, con la voz más firme de lo que se sentía por dentro. La mujer no dudó. «Los de la casa». La respuesta fue directa, sin dramatismo, como si nombrarlo no fuera lo peligroso, sino todo lo que implicaba. Camila sintió el pulso acelerarse de nuevo. Pero esta vez no era solo miedo, era algo más complejo, más difícil de contener, porque en ese instante, la línea que separaba lo que había vivido como humillación y lo que ahora entendía como algo mucho más grave, desapareció por completo. Y por primera vez, desde que todo empezó, la idea de quedarse en silencio dejó de parecer una opción real. La mujer dio un paso atrás, casi imperceptible, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. «No preguntes demasiado de una vez», añadió en voz baja, no como una advertencia agresiva, sino como alguien que había aprendido a medir el riesgo de cada palabra. Camila sintió un impulso inmediato de seguir, de exigir respuestas, de romper de una vez por todas ese muro de silencio que la había rodeado toda la vida. Pero algo en la forma en que la mujer se había tensado la detuvo. No era miedo por ella misma, era miedo por lo que podía pasar si alguien más escuchaba. Ese detalle fue suficiente para cambiar completamente el enfoque de Camila. Ya no se trataba solo de entender, se trataba de hacerlo sin ser vista, sin ser detectada. «Entonces, dime solo esto», dijo, bajando aún más la voz, inclinándose levemente hacia adelante. «¿Por qué siguen haciendo esto?». La pregunta quedó suspendida en el aire por un segundo que pareció más largo de lo que debería. La mujer la observó en silencio, evaluando, como si intentara decidir si valía la pena responder o no.
Finalmente soltó un leve suspiro, cansado, antiguo. Porque funciona. No había rabia en su tono, tampoco resignación total. Era una respuesta práctica, fría. Nadie pregunta por las que desaparecen si antes ya dejaron de existir para los demás. Camila sintió cómo esa frase le atravesaba el pecho de una forma distinta, más personal, más directa, porque eso era exactamente lo que le estaba pasando a ella. Ya no era hija, ya no era parte de la casa. Era algo desplazado, algo que podía ser ignorado sin generar consecuencias. Y cuando se cansan, continuó la mujer, deteniéndose un segundo, como si esa parte aún le costara decirla, buscan una forma de cerrar la historia sin ruido. No explicó cómo, no hizo falta. Camila entendió, y en ese momento, algo que había estado contenido desde la mañana, desde la sentencia, desde el primer paso hacia el establo, cambió de forma. El miedo seguía ahí, pero ahora venía acompañado de algo más peligroso: claridad. Esa claridad no llegó como un impulso heroico, ni como una decisión grandiosa. Llegó de forma incómoda, casi silenciosa, como cuando una verdad se instala y ya no se puede ignorar, aunque uno quisiera. Camila bajó la mirada hacia sus propias manos, sucias de tierra, con pequeñas marcas en la piel de tanto forzar la madera para abrir el compartimento, y por primera vez desde que todo empezó, pensó en algo más allá de sobrevivir esa noche. Pensó en salir, no del establo, sino de todo aquello. Pero la idea no era simple. No era solo caminar hacia el portón y desaparecer. Había algo que la detenía, algo que la hacía mirar de nuevo hacia la pared abierta, hacia las cartas, hacia esa historia repetida que ahora también era la suya. Si se iba sin hacer nada, todo iba a seguir igual. Otra vendría, otra sería empujada al mismo lugar, bajo el mismo silencio. Y esa idea, por alguna razón, pesó más que el miedo inmediato. «Hay que mostrarlo», dijo de repente, sin darse cuenta de que estaba pensando en voz alta. La mujer reaccionó de inmediato, levantando la mirada con una mezcla de sorpresa y algo cercano a alarma. «No sabes lo que estás diciendo». No fue una corrección suave, fue casi un reflejo, como si esa posibilidad estuviera completamente fuera de cualquier lógica de supervivencia. Camila negó lentamente, manteniendo la mirada firme. «Sí sé», hizo una pausa, buscando las palabras, sintiendo cómo cada una necesitaba atravesar una resistencia interna antes de salir. «Si esto se queda aquí, no cambia nada». El silencio volvió, pero esta vez era distinto. No era miedo puro, era tensión entre dos formas de entender la misma situación. La mujer la observó durante varios segundos, sin interrumpir, como si estuviera viendo algo que no esperaba encontrar. Y cuando finalmente habló, su voz no era dura, era cansada. «Y si intentas cambiarlo, puede que no tengas tiempo de ver qué pasa después». Camila sintió el peso de esa advertencia, pero no retrocedió. Por primera vez desde que todo empezó, no estaba reaccionando. Estaba eligiendo. «Ya no tengo tiempo igual», respondió con una calma que no venía de la tranquilidad, sino de aceptar lo que estaba en juego. Bajó la mirada hacia su vientre, casi de forma automática, y ese gesto lo dijo todo sin necesidad de palabras adicionales. No se trataba solo de ella, nunca había sido solo ella. La mujer siguió ese movimiento con los ojos, y algo en su expresión cambió levemente, como si esa realidad introdujera una variable nueva en una historia que ya creía conocer de memoria. Durante unos segundos, ninguna de las dos habló. El silencio se llenó de una tensión distinta, más compleja, como si estuvieran evaluando un camino que nunca antes había sido tomado hasta el final. «Hay un registro»,
dijo la mujer finalmente, en voz baja, como si esa información tuviera peso propio. Camila levantó la mirada de inmediato, enfocándose en ella con una atención completa. ¿Qué tipo de registro? La mujer dudó, no por falta de respuesta, sino por medir las consecuencias de darla. Partidas, nombres, fechas que nunca salieron de la propiedad. Hizo una pausa breve, como si organizara los recuerdos. No todo lo que se oculta se entierra. Algunas cosas se guardan donde creen que nadie va a mirar. Camila sintió un pulso de energía distinto recorrerle el cuerpo. Eso era concreto, eso era prueba. Ya no se trataba solo de relatos, de cartas, de historias que podían ser negadas. ¿Dónde?, preguntó, esta vez sin titubear. La mujer la observó unos segundos más y luego respondió con un tono que mezclaba advertencia y decisión. En la casa, donde nunca te van a dejar volver a menos que no te vean entrar. La idea de volver a la casa no le dio miedo inmediato, le dio una especie de vacío. Era como mirar directamente hacia el lugar donde todo había empezado a romperse y entender que, para cambiar algo, tendría que atravesarlo otra vez. Camila giró el rostro instintivamente hacia la dirección de la casa principal, visible a lo lejos incluso en la oscuridad parcial de la noche. Desde el establo parecía tranquila, casi intacta, con algunas luces encendidas que sugerían normalidad, rutina, vida. Esa misma normalidad que había permitido que todo lo demás existiera sin ser cuestionado. ¿Cómo entro sin que me vean?, preguntó, manteniendo la voz baja, pero con una firmeza que ya no se parecía a la de alguien que estaba pidiendo permiso. La mujer no respondió de inmediato. Caminó unos pasos dentro del establo, deteniéndose cerca de la pared lateral, donde la madera estaba más desgastada. Apoyó la mano en una de las tablas, presionó en un punto específico y una pequeña sección se dio hacia adentro con un leve sonido seco. Camila se acercó, observando con atención cómo aquella abertura revelaba un espacio estrecho, apenas visible desde fuera. No era un túnel amplio, ni algo construido con intención evidente de tránsito frecuente. Era más bien un paso improvisado, funcional, suficiente para alguien que supiera exactamente cómo moverse por él. No es directo, explicó la mujer, girándose apenas para mirarla, pero conecta con la parte trasera de la despensa, donde casi nadie va durante la noche. Hablaba con la precisión de quien ya había recorrido ese camino más de una vez, lo que hizo que todo pareciera aún más real. Camila se inclinó ligeramente para observar mejor el interior. Tierra compacta, algunas marcas en las paredes, como si ese paso hubiera sido usado con cuidado, repetidamente, pero sin dejar rastros evidentes. No era una fuga improvisada, era una vía pensada. Eso significaba que alguien en algún momento no solo había intentado escapar, sino que había planeado hacerlo sin ser detectado. Y ahora, esa misma posibilidad estaba frente a ella. Camila no lo pensó demasiado más. Sabía que si se daba tiempo para analizar cada riesgo, cada posible consecuencia, iba a terminar quedándose exactamente donde estaba, como todas las demás. Se agachó frente a la abertura, pasando la mano por el borde de la madera para medir el espacio, sintiendo pequeñas astillas clavarse en la piel sin que le importara demasiado. Miró una última vez hacia la mujer, como si necesitara confirmar que aquello no era una trampa, que no estaba entrando en algo peor. Pero la expresión que encontró no era de engaño, era de alguien que ya había tomado esa decisión antes y que no había tenido la oportunidad de llevarla hasta el final. «Si no vuelvo», empezó a decir, sin saber muy bien por qué estaba formulando esa frase en voz alta. La mujer negó lentamente, interrumpiéndola sin palabras.
No hacía falta terminarla. Ambas sabían lo que estaba en juego. El interior del paso era más estrecho de lo que parecía desde fuera. Camila tuvo que avanzar de lado al principio, sintiendo cómo la tierra fría rozaba los brazos, cómo el aire se volvía más pesado a medida que se alejaba del establo. No había luz, solo una oscuridad compacta que obligaba a confiar en el tacto y en la memoria de las indicaciones que había recibido. El suelo no era completamente plano. Había pequeñas irregularidades, zonas más húmedas, otras más firmes, y en algunos puntos las paredes parecían cerrarse un poco más, como si el propio camino quisiera resistir el paso. Aún así, siguió. Cada movimiento era lento, calculado, controlado al máximo para evitar cualquier ruido innecesario. El corazón le latía fuerte, no solo por el miedo, sino por la conciencia constante de que estaba cruzando una línea que no tenía vuelta simple. Y mientras avanzaba, una idea se repetía, firme, casi como un impulso. Si lograba encontrar ese registro, ya no podrían fingir que nada de esto existía. El trayecto le pareció más largo de lo que realmente debía ser. El espacio se estrechaba en algunos puntos hasta obligarla a detenerse, girar el cuerpo con cuidado, buscar apoyo con las manos para no perder el equilibrio. La respiración se le hacía más corta, no solo por la falta de aire, sino por la tensión acumulada que no encontraba salida. Hubo un momento en que pensó que el camino terminaba en un punto ciego, una pared de tierra más compacta que el resto. Pero al tocar con más atención, encontró una leve diferencia en la textura, una línea casi imperceptible. Empujó con cuidado, y la superficie cedió. Una tabla. Del otro lado una oscuridad distinta, más amplia, menos cerrada. Camila esperó unos segundos antes de cruzar, con el oído atento a cualquier sonido que pudiera delatar su presencia. No escuchó nada. Solo el silencio controlado de una casa dormida. Cuando salió, reconoció el lugar de inmediato. La despensa trasera, el mismo espacio donde, durante años, había entrado para buscar cosas bajo indicación de la madre, siempre en horarios específicos, siempre en silencio, como si incluso allí hubiera reglas invisibles. Todo estaba en su lugar. Estantes alineados, frascos etiquetados, cajas organizadas con una precisión casi obsesiva. Esa normalidad fue lo que más la desconcertó. Era imposible reconciliar ese orden con todo lo que había descubierto en el establo. Cerró la abertura detrás de sí con cuidado, asegurándose de que quedara exactamente como antes, y se quedó quieta por un momento, dejando que los ojos se adaptaran a la penumbra. Sabía que no podía perder tiempo. Cada segundo dentro de la casa aumentaba el riesgo, pero también sabía que lo que buscaba no estaría a la vista. Si realmente existía un registro, estaría escondido con el mismo cuidado que todo lo demás. Y eso significaba que tenía que pensar como ellos. Camila se movió con una cautela que no recordaba haber tenido antes, midiendo cada paso, cada respiración, como si el propio aire pudiera traicionarla. Salió de la despensa y avanzó por el pasillo trasero, donde la luz era aún más tenue y el silencio más denso. Ese lado de la casa siempre había sido menos transitado, reservado para tareas específicas, lejos de las áreas donde la familia se mostraba. Aún así, cada rincón le resultaba familiar, y esa familiaridad era lo que más la incomodaba ahora. Era como caminar por un lugar que conocía, pero desde un punto de vista completamente distinto, como si por primera vez estuviera viendo lo que siempre estuvo allí, pero nunca quiso o pudo cuestionar. Sus ojos recorrían las paredes, las puertas cerradas, los pequeños detalles que antes parecían normales. Un armario siempre trancado, una estantería con libros que nadie leía, un cuadro ligeramente torcido que nunca había sido ajustado.
cosas pequeñas, pero que ahora cargaban otra posibilidad. Fue ese cuadro el que la hizo detenerse. No por algo evidente, sino por una sensación leve de desajuste, como si no perteneciera exactamente a ese lugar. Se acercó despacio, estirando la mano con cuidado, tocando el borde del marco. Estaba más suelto de lo que debería. Con un movimiento lento lo levantó apenas y encontró lo que no esperaba, una pequeña cerradura incrustada en la pared, casi invisible si no se buscaba directamente. Camila sintió el pulso acelerarse, pero no dudó. Buscó alrededor, pasando los dedos por la superficie, hasta encontrar un pequeño saliente metálico en la parte inferior del marco. Al presionarlo, la cerradura se dio con un leve clic seco. Una sección de la pared se abrió hacia adentro, revelando un compartimento estrecho, más profundo de lo que parecía desde fuera. Dentro había una caja de metal oscuro, cerrada, con marcas de uso repetido en la superficie. No era algo improvisado, era algo guardado con intención, y en ese momento Camila supo que había encontrado exactamente lo que estaba buscando, y posiblemente mucho más de lo que estaba preparada para enfrentar. Camila sostuvo la caja unos segundos sin abrirla, sintiendo su peso real en las manos, como si ese objeto concentrara todo lo que hasta entonces había sido apenas sospecha. El metal estaba frío, más frío de lo que debería estar dentro de una casa cerrada, y tenía pequeñas marcas, como si hubiera sido abierta y cerrada muchas veces, siempre con prisa, siempre con cuidado. Miró alrededor instintivamente, escuchando. Nada. El silencio seguía intacto, pero ahora ya no le parecía neutro. Le parecía cómplice. Con un movimiento lento, buscó algún mecanismo de apertura. No había llave visible, pero en uno de los bordes encontró una pequeña traba, desgastada por el uso. Dudó un segundo y la soltó. El sonido fue mínimo, pero en ese contexto pareció demasiado alto. Dentro no había dinero, ni joyas, ni nada que justificara un escondite por valor material. Había carpetas, varias, de distintos tamaños, organizadas con una precisión casi clínica. Camila tomó la primera al azar, abriéndola con cuidado, y lo que vio hizo que el aire le faltara por un segundo. Eran registros, nombres completos, fechas de nacimiento, anotaciones al margen hechas a mano, con una caligrafía que reconocía demasiado bien. Ortega. Todos llevaban ese apellido. Pasó a la siguiente hoja y luego a otra y otra, hasta que algo la detuvo por completo. Un nombre, subrayado, con una marca al lado. No necesitó leerlo 2 veces. Era el de la mujer que estaba en el establo, pero al lado había una palabra escrita con la misma tinta firme, resuelto. Camila sintió un frío inmediato recorrerle el cuerpo, una especie de vacío que se abría desde el pecho hacia abajo. Porque esa mujer no estaba resuelta, estaba viva, y eso solo significaba una cosa. Ese registro no describía lo que había pasado, describía lo que creían que ya habían terminado. Camila pasó las páginas con más rapidez, ya sin el mismo cuidado inicial, impulsada por una urgencia que crecía con cada línea. Los nombres se repetían con una estructura inquietantemente similar, mujeres jóvenes, siempre con alguna anotación breve al margen, aislada, reubicada, sin registro externo, y en la mayoría de los casos, la misma palabra al final, resuelto. No había detalles sobre cómo, ni cuándo exactamente, ni qué significaba en términos concretos. Pero no hacía falta. El patrón era demasiado claro. Aquello no era un archivo familiar. Era un sistema, un control, una forma organizada de borrar personas sin dejar rastro fuera de ese espacio. Camila sintió cómo la respiración se le volvía más corta, más superficial, mientras la mente intentaba absorber todo sin colapsar, hasta que encontró algo que la obligó a detenerse de golpe, su propio nombre,
Camila Ortega. No estaba al final, no estaba marcado como resuelto, pero estaba allí, con fecha, con anotaciones. Estado, pendiente. El mundo no se detuvo de forma dramática. No hubo un sonido, ni un movimiento externo que acompañara ese momento. Fue algo interno, mucho más silencioso y mucho más profundo. Camila sintió como si algo dentro de ella se alineara de una forma irreversible. Ya no había duda, ya no había espacio para interpretaciones más suaves. Ella no estaba en una situación temporal, no era un castigo momentáneo, era un proceso en curso, y el final de ese proceso ya estaba previsto, solo que aún no ejecutado. Cerró la carpeta con una firmeza que no venía de la calma, sino de una decisión que empezaba a tomar forma. Porque en ese instante dejó de pensar en probar lo que estaba pasando, y empezó a pensar en impedir que se completara. Un ruido seco, casi imperceptible, vino desde el pasillo. Camila congeló el movimiento al instante, con la mano aún sobre la carpeta, el cuerpo rígido, como si el menor gesto pudiera delatarla. No fue un sonido claro, no fue una voz, ni un paso completamente definido, pero era suficiente. No estaba sola en la casa. El aire cambió de inmediato, como si la presencia de alguien más alterara la densidad del espacio. Cerró la caja con cuidado, controlando la respiración, intentando que cada movimiento fuera lo más silencioso posible. El corazón golpeaba fuerte, pero ahora no era solo miedo, era urgencia. Miró alrededor buscando una salida rápida, midiendo distancias, recordando el camino de regreso. Pero entonces, otro sonido. Esta vez más claro, un paso, lento, medido, viniendo exactamente en dirección a donde ella estaba. Camila no tuvo tiempo de pensar demasiado. Tomó una de las carpetas, la suya, y la escondió bajo la ropa, presionándola contra el cuerpo. No podía llevar todo. No había tiempo. Apagó cualquier rastro visible, cerró el compartimento en la pared con precisión, recolocó el cuadro lo más exacto posible y dio un paso atrás justo cuando la manija de la puerta del pasillo se movió levemente. El sonido metálico fue suave, pero definitivo. Alguien estaba entrando, y en ese instante, con el cuerpo tenso y la mente funcionando a una velocidad que nunca había sentido antes, Camila entendió que ya no estaba investigando algo escondido. Ahora, ella era parte de eso que necesitaba ser escondido. La puerta se abrió despacio, con un movimiento controlado, como si quien estaba del otro lado no tuviera ninguna prisa. Camila retrocedió un paso instintivamente, buscando una sombra donde su silueta se mezclara con el resto del ambiente. El corazón le latía tan fuerte que por un momento tuvo la sensación absurda de que podía ser escuchado desde fuera. La luz tenue del pasillo se filtró hacia adentro, dibujando una línea en el suelo, y luego una figura ocupó ese espacio. No hizo falta ver el rostro completo, la postura, la forma de caminar, la manera en que el cuerpo se mantenía erguido sin esfuerzo. Camila lo reconoció antes de querer hacerlo. Don Rafael Ortega. Él no habló de inmediato. Dio 2 pasos hacia adentro, cerrando la puerta detrás de sí con un cuidado que no era discreción, era control. Sus ojos recorrieron el espacio sin apuro, como si no estuviera buscando algo específico, sino confirmando lo que ya sospechaba. Cuando finalmente habló, su voz fue la misma de siempre, baja, estable, sin rastro de enojo. Sabía que ibas a volver. No era una pregunta, era una constatación. Camila sintió como cada músculo del cuerpo se tensaba, pero no bajó la mirada. Algo dentro de ella ya no lo permitía. Durante un segundo que se estiró más de lo normal, ninguno de los dos se movió. Era como si todo lo que no había sido dicho durante años estuviera concentrado en ese espacio reducido, esperando una ruptura. —¿Cuánto viste? —preguntó él, finalmente,
con un leve giro de cabeza, como si la respuesta fuera solo un detalle técnico dentro de algo más grande. Camila no respondió de inmediato. Sintió la carpeta contra el cuerpo, la presión física de la prueba que ahora llevaba consigo, y supo que ese era el único momento en el que aún tenía algún tipo de ventaja. «Lo suficiente», dijo, manteniendo la voz baja pero firme. Don Rafael la observó por unos segundos, sin alterar la expresión, y luego dio un paso más cerca. No invadía el espacio con agresividad, lo hacía con certeza. «Entonces, sabes cómo esto termina». Esa frase no tenía amenaza explícita, no hacía falta, porque en ese instante Camila entendió algo con una claridad absoluta. No estaba frente a un hombre que reaccionaba, estaba frente a alguien que ya había ejecutado ese mismo final, más de una vez. Camila sostuvo su mirada sin retroceder, aunque por dentro todo en ella gritaba lo contrario. El miedo seguía ahí, presente, tangible, pero ya no tenía el mismo control. Había sido reemplazado en parte por algo más firme, más difícil de quebrar. «No termina como antes», dijo, y su propia voz le sonó extraña, como si no fuera la misma que había usado toda su vida dentro de esa casa. Don Rafael no reaccionó de inmediato. La observó con una atención distinta, más profunda, como si estuviera evaluando una variable que no había previsto. «Siempre dicen algo parecido», respondió, con una calma que no era arrogancia, era experiencia. Eso, más que cualquier otra cosa, hizo que la realidad pesara más. No era una amenaza vacía, era un patrón repetido, probado, ejecutado. Camila dio un paso hacia atrás, no para huir, sino para crear espacio. Sentía la carpeta presionando contra su cuerpo como un recordatorio constante de que, por primera vez, tenía algo concreto en sus manos. «Ya no soy invisible», dijo, bajando apenas la voz, pero manteniendo cada palabra firme. «Ya sé lo que hacen, y tengo cómo probarlo». Esa fue la primera vez que la expresión de don Rafael cambió, aunque fuera de forma mínima. No fue miedo, fue ajuste, como alguien que recalcula un escenario en tiempo real. Sus ojos bajaron apenas un segundo, lo suficiente para notar el leve volumen bajo la ropa de Camila, y luego volvieron a su rostro. El silencio que siguió fue distinto. No era tensión pura, era decisión en proceso, porque en ese instante ambos entendieron lo mismo. Lo que pasara en los próximos segundos iba a definir si esa historia seguía el mismo curso de siempre, o si, por primera vez, algo realmente iba a romperse. Don Rafael dio un paso más, acortando la distancia sin alterar el tono ni la postura. No había prisa en sus movimientos, pero tampoco duda. «No necesitas probar nada», dijo, con la misma voz baja de siempre, como si estuviera ofreciendo una solución razonable dentro de una conversación común. «Esto se resuelve aquí». Esa palabra volvió a pesar de una forma distinta ahora. Camila sintió el cuerpo reaccionar antes que la mente. Un impulso claro de retroceder, de salir de ese espacio cerrado donde todo parecía diseñado para que ella no tuviera salida. Pero esta vez no lo hizo. En lugar de eso, mantuvo la posición, sintiendo cada latido del corazón como una cuenta regresiva silenciosa. «Ya no», respondió, y antes de que él pudiera acercarse un poco más, hizo algo que ni ella misma había planeado por completo. Dio un paso hacia el costado, alcanzó la puerta y la abrió de golpe. El sonido rompió el silencio de la casa como nada antes, seco, alto, imposible de ignorar. No fue un acto impulsivo sin sentido. Fue intencional, ruido, exposición, todo lo que siempre habían evitado. Camila salió al pasillo sin mirar atrás, con la carpeta aún presionada contra el cuerpo, y levantó la voz por primera vez desde que todo empezó. No gritó palabras vacías, dijo nombres, fechas, lo que había leído,
lo suficiente para que no pudiera ser contenido en un susurro. El efecto fue inmediato. Puertas abriéndose, pasos apurados, voces confundidas que se transformaban rápidamente en algo más denso, más tenso. La casa, que siempre había funcionado en silencio, ya no podía sostener eso. Camila sintió la presencia de don Rafael detrás, más cerca, pero no se detuvo. Siguió hablando, cada vez más claro, más directo, como si cada palabra fuera una forma de romper una estructura que llevaba años intacta. Y en ese momento, algo cambió. No fue una reacción exagerada, fue más sutil, pero irreversible. Porque una vez que algo es dicho en voz alta, frente a otros, deja de ser controlable de la misma manera. Alguien la sostuvo del brazo, no con violencia, pero con firmeza. Era una de las mujeres de la casa, una de las que siempre había evitado mirarla directamente. Sus ojos no mostraban solo sorpresa. Había algo más ahí, duda. Camila no se soltó, no dejó de hablar, y cuando finalmente sacó la carpeta y la abrió frente a todos, mostrando los nombres, los registros, las marcas, el silencio que siguió no fue el mismo de antes. No era cómplice, era incómodo, inestable y por primera vez peligroso para quien siempre había tenido el control. Don Rafael no gritó, no negó de inmediato. Eso fue lo que más expuso la situación. Su silencio, ahora frente a todos, ya no tenía el mismo efecto de autoridad. Era insuficiente. Camila lo miró directamente, con el cuerpo aún temblando, pero firme en algo que no iba a soltar más. Se terminó, dijo sin elevar la voz, pero con una certeza que no había estado ahí antes. Y en ese instante, incluso sin saber exactamente qué iba a pasar después, una cosa ya era real. El ciclo había sido interrumpido. Los días siguientes no fueron simples. Nada se resolvió de forma limpia ni inmediata. Hubo tensión, negaciones, intentos de controlar la narrativa, pero ya no era lo mismo. La información había salido del lugar donde podía ser contenida. Llegó a otras personas, a otras autoridades, a otros espacios donde el silencio de la casa no tenía poder. Y aunque el proceso fue lento, incómodo y lleno de resistencia, avanzó. La mujer del establo fue retirada de allí, no de forma discreta, no en silencio, con testigos, con registro, como nunca había pasado antes. Y eso, por sí solo, ya era una ruptura. Camila no volvió a la casa como antes, tampoco volvió a ser parte de lo que había sido, pero por primera vez eso no significaba desaparecer, significaba existir fuera de un sistema que la había definido por tanto tiempo. Meses después, ya lejos de la propiedad, con su hijo en brazos, hubo un momento específico que nunca olvidó. No fue un día grandioso, no hubo celebración, fue algo simple. Estaba sentada cerca de una ventana, viendo la luz entrar sin restricciones, sin sentir que debía justificarse por ocupar ese espacio. Y en ese instante, entendió algo que no había conseguido nombrar antes. No fue el establo lo que la salvó, ni siquiera el descubrimiento. Fue el momento en que decidió que su historia no iba a seguir el mismo final, y eso nadie dentro de aquella casa había logrado impedir.